Pensé que terminaría contando algo así, pero después de lo que me pasó, siento que si me lo guardo voy a terminar volviéndome loco. Me llamo Sergio Valencia, tengo 45 años, y durante la mayor parte de mi vida fui dueño de una imprenta familiar en Guadalajara. Un negocio pequeño que heredé de mi padre cuando murió hace ya varios años. Desde niño crecí entre el olor de la tinta, el sonido constante de las máquinas y las montañas de papel que llenaban el taller, y durante mucho tiempo creí que ese lugar era casi indestructible, porque había sobrevivido a crisis, cambios políticos y a todo tipo de problemas. Pero el mundo cambió más rápido de lo que yo esperaba, y la tecnología comenzó a borrar poco a poco el trabajo que nos había mantenido durante 2 décadas. Las empresas dejaron de imprimir publicidad, los menús se volvieron códigos QR, los volantes desaparecieron, y lo que antes era un negocio estable empezó a convertirse en un lugar silencioso donde las máquinas pasaban días enteros apagadas. Los últimos meses antes de que todo ocurriera fueron los peores de mi vida. Perdí contratos importantes, clientes que llevaban años trabajando conmigo decidieron irse con imprentas más grandes que ofrecían precios ridículos, y las deudas comenzaron a acumularse como una bola de nieve imposible de detener. El banco me llamaba casi todos los días recordándome que estaba atrasado con el préstamo que había pedido para comprar una máquina nueva. Los proveedores empezaron a exigirme pagos inmediatos y mis 2 empleados, aunque trataban de no decir nada, empezaban a mirarme con esa preocupación silenciosa que uno reconoce cuando sabe que algo se está derrumbando. Había noches en las que me quedaba solo en el taller mirando las máquinas apagadas, recordando cuando ese lugar estaba lleno de ruido y trabajo, cuando los pedidos se acumulaban y teníamos que quedarnos hasta la madrugada imprimiendo. Ahora en cambio el silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de los focos y el eco de mis propios pasos sobre el piso manchado de tinta. Aún así me negaba a cerrar. Ese lugar era lo único que me quedaba de mi padre y no estaba dispuesto a verlo desaparecer, así que pasé semanas intentando salvar el negocio, visitando clientes, ofreciendo descuentos absurdos, incluso aceptando trabajos pequeños que apenas dejaban ganancias solo para mantener las máquinas en movimiento. Pero la realidad era otra. Las cuentas seguían llegando, los números no cuadraban y cada día estaba más cerca de perderlo todo. Recuerdo perfectamente la tarde en la que el banco me llamó para decirme que si no pagaba al menos una parte de la deuda comenzarían el proceso para embargar las máquinas. Cuando colgué el teléfono sentí un vacío en el estómago tan fuerte que tuve que sentarme. Miré alrededor del taller y por primera vez pensé que tal vez todo había terminado. Esa noche cerré la imprenta más tarde de lo normal, cerca de las 11. Había pasado horas revisando facturas y números intentando encontrar una salida que no existía. Cuando finalmente bajé la cortina metálica y salí a la calle, el aire se sentía pesado y la ciudad estaba casi desierta. Las luces amarillentas de los postes apenas iluminaban la avenida y el silencio era tan extraño que me hizo sentir incómodo. Mientras caminaba hacia mi coche escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era el sonido de cascos golpeando el pavimento. Al principio pensé que lo había imaginado porque no tenía sentido escuchar un caballo en una calle como esa a esa hora de la noche, pero el sonido volvió a escucharse lento, pesado, acercándose. Levanté la mirada y entonces lo vi. Al otro lado de la calle, bajo la luz de un farol viejo, había un hombre montado en un caballo completamente negro. No se movía, solo estaba ahí observándome. El caballo parecía enorme, demasiado oscuro como si la luz no pudiera reflejarse en su piel, y el hombre llevaba un traje de charro también negro, elegante, antiguo, con un sombrero ancho que ocultaba casi por completo su rostro. Por unos segundos me quedé paralizado sin entender qué estaba viendo. Pensé que tal vez se trataba de algún evento, alguna fiesta o algo así, pero había algo en la forma en que ese hombre me miraba que me provocó un escalofrío inmediato. Era como si me conociera. Intenté ignorarlo. Abrí la puerta de mi coche y estaba a punto de subir cuando escuché su voz. Era una voz grave, tranquila, demasiado clara para la distancia que nos separaba. Me dijo que sabía que mi imprenta estaba muriendo. Sentí cómo se me helaba la espalda. Me giré lentamente para verlo otra vez y el hombre seguía ahí, inmóvil sobre el caballo. No podía ver bien su cara por la sombra del sombrero, pero estaba seguro de que me estaba mirando directamente. Me dijo que llevaba semanas observándome, viendo cómo abría el negocio cada mañana esperando clientes que nunca llegaban, viendo cómo apagaba las máquinas temprano porque no había trabajo, viendo cómo revisaba las cuentas con la desesperación de alguien que está a punto de perderlo todo. No entendía cómo podía saber esas cosas. No lo había visto nunca en mi vida. El hombre entonces movió ligeramente las riendas y el caballo avanzó unos pasos hacia mí.
El sonido de los cascos resonó en la calle vacía y por alguna razón sentí que debía quedarme donde estaba. Me preguntó cuánto estaría dispuesto a hacer para salvar mi imprenta. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante unos segundos no supe qué decir. Había pasado meses pensando en cómo salvar el negocio, imaginando soluciones imposibles, pero jamás pensé que alguien me haría esa pregunta en medio de una calle vacía a las 11 de la noche. Finalmente respondí lo primero que me salió. Le dije que haría lo que fuera necesario. Recuerdo que el hombre inclinó un poco la cabeza, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. El caballo soltó un resoplido lento y el silencio volvió a apoderarse de la calle. Entonces el hombre habló de nuevo y fue ahí cuando mencionó algo que todavía me cuesta repetir sin sentir un nudo en el estómago. Dijo que podía hacer que mi imprenta volviera a prosperar. Dijo que los clientes regresarían, que firmaría contratos grandes, que el trabajo no volvería a faltar y que las máquinas del taller trabajarían día y noche si era necesario. Al principio pensé que estaba bromeando o que se trataba de algún loco, pero algo en su voz, en la seguridad con la que hablaba, me hizo sentir que estaba diciendo la verdad. Le pregunté qué quería a cambio. El hombre guardó silencio unos segundos como si disfrutara ese momento. Luego levantó lentamente la mano enguantada y señaló hacia el taller que estaba detrás de mí. Me explicó que cada vez que yo cerrara un contrato importante, cada vez que mi negocio prosperara gracias a su ayuda, alguien cercano a mí perdería el suyo, un negocio quebraría, una empresa caería, una vida económica se arruinaría. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Sonaba absurdo, imposible, pero al mismo tiempo la desesperación en la que estaba me hacía considerar cosas que jamás habría pensado antes. Le pregunté quién era. El hombre no respondió de inmediato. Solo acomodó ligeramente el sombrero y entonces la luz del farol iluminó por un instante parte de su rostro. No sé explicar exactamente qué vi, pero recuerdo que su sonrisa no era normal. Fue entonces cuando dijo algo que todavía me persigue. Dijo que muchos lo conocían por diferentes nombres, pero que en este país la mayoría de las personas lo llamaban de una sola manera: el charro negro. En ese momento debí haberme subido al coche y marcharme sin mirar atrás. Debí haber olvidado esa conversación absurda y seguir buscando una solución real a mis problemas, pero el miedo a perderlo todo era más fuerte que mi sentido común. Recuerdo perfectamente el momento en que acepté el trato, aunque durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el estrés. Esa noche, después de que el hombre dijo su nombre, sentí un frío extraño recorrerme la espalda, pero al mismo tiempo la desesperación me estaba empujando a ignorar cualquier señal de peligro. Miré mi imprenta detrás de mí, la cortina metálica cerrada, el letrero viejo que llevaba el apellido de mi familia desde hacía 20 años, y pensé en el banco, en las deudas, en las máquinas que iban a ser embargadas. Así que respiré hondo y le pregunté qué debía hacer. El charro negro apenas movió la cabeza, como si mi respuesta fuera exactamente lo que esperaba. Me explicó que el trato comenzaría en cuanto yo lo aceptara en voz alta, y que desde ese momento mi negocio prosperaría de nuevo. Los clientes llegarían sin que yo tuviera que buscarlos, los contratos aparecerían casi solos, y el dinero volvería a circular dentro del taller. Pero también repitió la advertencia que ya me había dado: cada vez que mi imprenta cerrara un contrato importante, alguien cercano a mí perdería su propio negocio o su estabilidad económica. No necesariamente alguien de mi familia, dijo, pero sí alguien que de alguna forma estuviera conectado con mi vida o con mi trabajo. En ese momento pensé que era solo una metáfora absurda, una forma de hablar. Creí que se refería a la competencia, a otros negocios del mismo ramo, a imprentas rivales que tal vez quebrarían porque yo volvería a tener más clientes. No imaginé lo literal que sería esa consecuencia. Cuando finalmente dije que aceptaba el trato, el charro negro levantó ligeramente su mano enguantada, y el caballo golpeó el pavimento con uno de sus cascos. El sonido fue seco, pesado, como si hubiera golpeado algo mucho más profundo que el suelo de la calle. Luego el hombre inclinó un poco la cabeza hacia mí y dijo que a partir del día siguiente mi suerte cambiaría. Después giró lentamente al caballo y comenzó a alejarse por la calle oscura. No hubo humo ni desapariciones mágicas ni nada espectacular. Solo el sonido de los cascos alejándose hasta perderse en el silencio de la noche. Durante el camino a casa intenté convencerme de que todo había sido una tontería, una especie de broma extraña o tal vez una conversación absurda con un tipo disfrazado. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo que no pasaba desde hacía meses. Cuando llegué al taller encontré a un hombre esperando frente a la puerta. Era el dueño de un restaurante nuevo que estaba abriendo en la ciudad y necesitaba imprimir menús, carteles promocionales, tarjetas de presentación y varios materiales publicitarios. El pedido era grande,
mucho más grande que cualquier trabajo que hubiera recibido en meses. Ese mismo día llegó otro cliente preguntando por volantes para una campaña política local, y al día siguiente apareció una empresa que necesitaba imprimir catálogos completos para una feria comercial. En menos de una semana la imprenta volvió a llenarse de trabajo. Las máquinas volvieron a rugir como en los viejos tiempos, el olor a tinta regresó al ambiente y mis empleados comenzaron a trabajar horas extras porque no dábamos abasto con los pedidos. Al principio me sentía eufórico. Pensé que tal vez todo había sido una coincidencia increíble, un golpe de suerte que había llegado justo a tiempo para salvar el negocio. Pero 2 semanas después ocurrió algo que me dejó helado. Un amigo mío llamado Ricardo, que tenía una pequeña imprenta en otra parte de la ciudad, me llamó una tarde con la voz temblorosa. Me contó que su taller había sufrido un incendio durante la madrugada, que una de sus máquinas había explotado y que el fuego se había extendido por todo el lugar. Perdió casi todo. Recuerdo que mientras hablaba con él por teléfono sentí un peso extraño en el pecho, porque esa misma mañana yo había firmado uno de los contratos más grandes que había tenido en años. Intenté ignorar la sensación, pero los meses siguientes comenzaron a aparecer más coincidencias. Otro colega del gremio perdió un contrato enorme después de que una empresa cancelara su pedido de forma repentina. Un proveedor que había decidido dejar de trabajar conmigo sufrió un accidente financiero que lo obligó a cerrar. Y cada vez que algo así ocurría, mi negocio parecía crecer todavía más. La imprenta empezó a generar tanto trabajo que tuve que contratar más empleados y comprar nuevas máquinas. El dinero comenzó a fluir otra vez, y durante un tiempo traté de convencerme de que todo era parte del mercado, de la competencia normal entre empresas. Pero la primera vez que volví a ver al charro negro supe que no era así. Fue una noche cerca de la 1 de la madrugada. Yo estaba solo en el taller terminando de revisar unos pedidos cuando sentí una sensación extraña como si alguien me estuviera observando. Miré hacia la ventana que daba a la calle, y ahí estaba, el caballo negro inmóvil bajo la luz de un poste, el charro sentado sobre la montura mirándome directamente. No golpeó la puerta, no habló, solo levantó ligeramente la mano y tocó el ala de su sombrero como si estuviera saludándome. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi dejó caer los papeles que tenía en la mano. Cuando salí corriendo a la calle ya no había nadie. A partir de ese momento comenzó algo mucho peor. Las coincidencias dejaron de parecer accidentes y empezaron a sentirse como castigos. Un antiguo socio mío que había abierto un pequeño negocio de papelería sufrió una caída financiera brutal justo después de que yo cerrara un contrato enorme con una cadena de supermercados. Otro conocido perdió su empresa después de que una maquinaria industrial se descompusiera y provocara un accidente terrible donde uno de sus trabajadores quedó atrapado. Recuerdo haber visto las fotos del accidente en las noticias. El hombre había quedado prensado entre 2 rodillos metálicos y cuando lograron sacarlo, prácticamente ya no tenía piernas. Esa noche vomité en el baño del taller. Comencé a entender que el trato era real, y que cada vez que mi imprenta prosperaba, alguien pagaba el precio. Intenté detenerlo. Durante un tiempo rechacé contratos grandes, fingí que no tenía capacidad para más trabajo, incluso traté de reducir los pedidos, pero entonces empezaron a pasar cosas dentro del propio taller. Una madrugada una de las máquinas se encendió sola, los rodillos comenzaron a girar aunque el interruptor estaba apagado. El ruido metálico llenó el lugar mientras las hojas de papel salían impresas con tinta negra, completamente negras, sin ningún diseño. Cuando revisé las hojas vi algo que todavía me provoca náuseas recordar. Eran nombres, decenas de nombres impresos una y otra vez sobre el papel, personas que yo conocía, amigos, clientes, competidores. Ese mismo día recibí 3 llamadas informándome de quiebras, accidentes y pérdidas económicas devastadoras. Esa noche volví a verlo. El charro negro estaba sentado sobre su caballo frente a la imprenta. Esta vez sí habló. Me dijo que un trato es un trato, y que el flujo no debía detenerse, que mientras mis máquinas siguieran trabajando, el equilibrio seguiría existiendo, pero si yo intentaba detenerlo, entonces el precio podría recaer directamente sobre mí. No dormí durante días después de esa conversación. Intenté vender el negocio, intenté cerrar, incluso consideré quemar la imprenta para terminar con todo, pero cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba los nombres impresos en aquellas hojas negras, y entonces ocurrió algo que me rompió por completo. Un día recibí una llamada de mi hermana. Su esposo había perdido el negocio familiar después de que una inversión saliera terriblemente mal. En cuestión de semanas quedaron endeudados y al borde de perder su casa. Cuando colgué el teléfono sentí que algo dentro de mí se quebraba, porque esa misma mañana yo había firmado el contrato más grande de toda mi vida. Esa noche corrí desesperado hacia el taller.
Las máquinas estaban encendidas. Nadie estaba ahí, pero estaban imprimiendo sin parar. Miles de hojas negras salían de los rodillos como si algo invisible estuviera trabajando dentro del lugar. Y en cada hoja había un... Me gustó pensar que las cosas malas solo les pasan a otras personas. Durante mucho tiempo viví con esa idea, convencida de que si uno trabajaba lo suficiente y tenía paciencia, tarde o temprano las cosas salían bien. Me llamo Carolina Mejía, tengo 32 años, y hasta hace poco era la dueña de una pequeña tienda de ropa en Monterrey que soñaba con convertir en una marca reconocida. No era un sueño imposible, o al menos eso pensaba al principio. Había estudiado diseño, había trabajado años en tiendas ajenas aprendiendo del negocio. Y cuando por fin reuní el dinero suficiente abrí mi propio local en un pequeño centro comercial. Recuerdo perfectamente el día de la inauguración, las luces, la música suave, los maniquíes perfectamente vestidos con las primeras colecciones que diseñé yo misma. Ese día sentí que mi vida finalmente estaba empezando. Pero lo que nadie te dice cuando emprendes algo es que el entusiasmo dura muy poco cuando las ventas no llegan. Los primeros meses fueron emocionantes, porque siempre hay curiosidad por algo nuevo. Pero después de un tiempo la gente dejó de entrar. Las vitrinas se veían bonitas, las prendas estaban bien hechas, pero simplemente no se vendían. Las redes sociales no crecían, las promociones no funcionaban, y cada mes la renta del local parecía pesar más sobre mis hombros. Intenté todo lo que se me ocurrió: rebajas, campañas en internet, colaboraciones con pequeñas influencers locales, incluso regalar prendas para que las promocionaran, pero nada parecía cambiar. Había días completos en los que nadie cruzaba la puerta de la tienda, y yo me quedaba sentada detrás del mostrador fingiendo revisar el celular mientras por dentro sentía que algo se estaba derrumbando. Después de casi un año la situación se volvió desesperante. Tenía cajas llenas de ropa acumulándose en la bodega, prendas que me habían costado semanas de trabajo y dinero que en realidad no tenía. Empecé a usar mis ahorros para pagar la renta del local, luego utilicé una tarjeta de crédito, y finalmente tuve que pedir un pequeño préstamo para no cerrar. Cada noche regresaba a mi departamento agotada, preguntándome si todo había sido un error gigantesco. Lo peor era pensar que tal vez tendría que volver a casa de mis padres y admitir que el negocio había fracasado. Recuerdo una noche muy específica, porque fue el momento en que todo cambió. Había cerrado la tienda cerca de las 10:30, más tarde de lo normal porque había estado intentando reorganizar el inventario para preparar una liquidación. Afuera el centro comercial estaba casi vacío, las luces de muchos locales ya estaban apagadas y el silencio del estacionamiento me dio una sensación extraña, como si el lugar fuera demasiado grande para tan poca gente. Mientras caminaba hacia mi coche pensé en lo cerca que estaba de rendirme. Tal vez vender todo el inventario a precio de remate y cerrar definitivamente era la única salida. Mientras caminaba revisé mi teléfono esperando algún mensaje, alguna venta en línea, cualquier señal de que todavía había esperanza, pero la pantalla solo mostraba silencio. Fue entonces cuando noté algo raro. Frente a la vitrina de mi tienda había alguien parado. Al principio pensé que era un cliente rezagado mirando la ropa desde afuera, pero cuando me acerqué unos pasos más me di cuenta de que no se movía. Era un hombre vestido completamente de negro. Llevaba un traje de charro elegante, demasiado elegante para estar en un estacionamiento de centro comercial a esa hora de la noche. El sombrero ancho proyectaba una sombra que ocultaba gran parte de su rostro, y por alguna razón me dio la impresión de que llevaba ahí mucho tiempo, como si hubiera estado observando la tienda incluso antes de que yo saliera. Lo primero que pensé fue que tal vez se trataba de algún artista callejero o alguien que venía de algún evento. Monterrey tiene fiestas y espectáculos todo el tiempo, así que intenté no prestarle demasiada atención. Seguí caminando hacia mi coche, pero entonces escuché su voz. Me llamó por mi nombre. Me detuve de inmediato. No recuerdo haber sentido un silencio tan pesado como en ese momento. El estacionamiento estaba casi vacío. Apenas se escuchaba el zumbido lejano de los sistemas de ventilación del centro comercial. Me giré lentamente y el hombre seguía ahí, parado frente a la vitrina, mirando los maniquíes como si estuviera evaluando cada prenda. Me preguntó si estaba satisfecha con lo que veía. No supe qué responder. Por alguna razón sentí que la pregunta tenía un doble sentido, como si no estuviera hablando solo de la ropa. Le dije que la tienda no estaba funcionando muy bien, que probablemente tendría que cerrar pronto. No sé por qué le dije eso a un desconocido, pero en ese momento me sentía tan frustrada que las palabras simplemente salieron. El hombre soltó una pequeña risa. No fue una risa burlona, fue algo más extraño, como si hubiera escuchado exactamente lo que esperaba escuchar.
Entonces caminó unos pasos hacia la vitrina y levantó una mano enguantada señalando uno de los vestidos que yo había diseñado. Dijo que tenía buen gusto, que mis diseños eran mejores de lo que yo creía, y que era una lástima que nadie estuviera dispuesto a pagarlos. Sentí un pequeño nudo en el estómago porque sus palabras eran demasiado precisas. Era exactamente el pensamiento que me atormentaba cada noche. Le pregunté quién era. El hombre no respondió directamente. En cambio, levantó ligeramente la cabeza y por un instante la luz blanca del estacionamiento iluminó parte de su rostro. No sabría describir exactamente qué tenía de extraño, pero había algo inquietante en su expresión, una calma demasiado segura. Me preguntó cuánto estaría dispuesta a sacrificar para que mi marca se volviera famosa, no para sobrevivir, famosa. Dijo que mis prendas podrían agotarse en horas, que influencers y celebridades comenzarían a usarlas, que las redes sociales hablarían de mi marca como si hubiera aparecido de la nada. Me dijo que en cuestión de meses la tienda que yo estaba a punto de cerrar podría convertirse en un negocio reconocido. Mientras hablaba sentí algo muy extraño, una mezcla de emoción y miedo, porque todo lo que decía era exactamente lo que yo había soñado durante años. Le pregunté qué quería a cambio. El hombre guardó silencio durante unos segundos mientras observaba la tienda. Luego me dijo algo que en ese momento no sonó tan terrible. Me explicó que cada temporada de mi marca tendría un precio. Cada nueva colección que se volviera tendencia exigiría una entrega, algo que yo debería darle personalmente cuando él regresara a cobrar. No especificó qué era exactamente esa entrega, solo dijo que cuando llegara el momento yo lo entendería. Recuerdo que en ese instante mi mente intentó racionalizar todo. Pensé que tal vez era algún tipo de metáfora extraña, tal vez alguien excéntrico que hablaba de inversiones o algo así. La desesperación que sentía por salvar la tienda estaba nublando completamente mi juicio. Le pregunté cómo podía hacer que eso ocurriera. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Luego dijo algo que hizo que el aire se sintiera mucho más frío de repente. Dijo que muchas personas lo conocían por nombres diferentes, pero que en México había uno que la gente repetía desde hacía generaciones cuando hablaban de pactos y fortuna. Fue la primera vez que escuché esa palabra salir de su boca. El charro negro. Debí haberme alejado en ese momento. Debí haber entrado al coche y desaparecer de ese lugar sin mirar atrás. Pero cuando uno está desesperado empieza a justificar cosas que normalmente parecerían imposibles. Así que me quedé ahí, frente a la vitrina de mi propia tienda, escuchando cómo el hombre me explicaba que bastaba con aceptar el trato para que todo cambiara. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, esa noche fue el inicio de algo que no solo transformaría. Mucho tiempo traté de convencerme de que aquella conversación en el estacionamiento había sido una especie de broma extraña o tal vez una alucinación causada por el cansancio y la presión de las deudas. Cuando el hombre dijo ese nombre sentí un escalofrío tan fuerte que por un instante pensé en irme corriendo, subir al coche y olvidarme de todo. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí seguía repitiendo la misma pregunta una y otra vez, la misma que me atormentaba desde hacía meses. ¿Y si era real? ¿Y si realmente existía una forma de salvar mi tienda? Recuerdo que me quedé mirando la vitrina, los maniquíes vestidos con prendas que me habían costado semanas de trabajo y sentí una mezcla extraña de orgullo y desesperación. Ese negocio era mi vida, lo había construido con años de esfuerzo y estaba a punto de desaparecer. Le pregunté qué tenía que hacer. El hombre no se movió mucho, apenas inclinó ligeramente la cabeza como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Me dijo que el trato era simple. A partir de ese momento mi marca empezaría a crecer, la gente hablaría de mis diseños, las ventas aumentarían de forma casi inmediata y cada nueva colección se agotaría en cuestión de horas. Pero también repitió lo que había mencionado antes. Al final de cada temporada él regresaría para cobrar algo que me perteneciera. No explicó exactamente qué sería esa entrega, solo dijo que cuando llegara el momento yo sabría qué debía darle. En ese instante mi mente estaba demasiado nublada para pensar con claridad. La idea de que mi tienda se volviera famosa, de que finalmente todo el esfuerzo valiera la pena, era demasiado tentadora, así que cometí el error más grande de mi vida. Acepté. Lo dije en voz alta casi sin pensar, como si al pronunciar esas palabras estuviera firmando algo invisible en el aire. El hombre sonrió apenas, una sonrisa pequeña y extraña que apareció bajo la sombra de su sombrero. Luego levantó ligeramente la mano enguantada y tocó el ala del sombrero a modo de despedida. No hubo nada espectacular después de eso, ningún trueno ni ninguna señal sobrenatural. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del estacionamiento. Durante el camino a casa seguía preguntándome si todo había sido una locura. Intenté convencerme de que probablemente era algún tipo raro que disfrutaba asustar a la gente.
Pero a la mañana siguiente ocurrió algo que no había pasado en meses. Cuando abrí la tienda ya había 2 personas esperando afuera. Querían ver los diseños. Pensé que era una coincidencia extraña, pero durante ese mismo día entraron más clientes de los que había visto en semanas. Varias personas preguntaron por los mismos vestidos que el hombre había señalado la noche anterior. 3 de ellas compraron sin siquiera preguntar el precio. Esa misma noche recibí una notificación en redes sociales. Una influencer local había subido una foto usando una de mis chaquetas. No recordaba haberle enviado nada, pero ahí estaba, etiquetando la tienda y recomendando mis diseños. En menos de 48 horas mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes, pedidos y preguntas. Las ventas empezaron a crecer de una forma que no tenía sentido. La primera colección que había preparado para liquidar terminó vendiéndose casi completa en una semana. Personas que nunca había visto entraban al local preguntando específicamente por mi marca. Algunas venían desde otras ciudades. Al principio estaba emocionada. Sentía que por fin estaba viviendo el sueño que siempre había imaginado. Empecé a trabajar más que nunca diseñando nuevas prendas, preparando nuevas colecciones, respondiendo pedidos en línea hasta la madrugada. Pero después de un tiempo comencé a notar algo extraño en algunos clientes. Había personas que regresaban demasiado seguido. Compraban ropa que ya tenían. Algunas venían 3 o 4 veces por semana y salían con bolsas llenas, aunque yo sabía que no era normal gastar tanto dinero en ropa. Al principio pensé que simplemente les gustaban mucho mis diseños, pero luego empecé a notar algo inquietante en sus rostros. Sus ojos se veían cansados, ojerosos, como si no estuvieran durmiendo bien. A veces caminaban por la tienda tocando las telas con una especie de obsesión silenciosa. Recuerdo a una chica que se probó el mismo vestido 6 veces seguidas mientras se miraba al espejo con una sonrisa completamente vacía. Otra mujer comenzó a llorar cuando le dije que una chaqueta se había agotado. Intenté ignorar esos detalles porque el negocio estaba creciendo a una velocidad impresionante. Las redes sociales explotaron. Mi marca comenzó a aparecer en páginas de moda y algunos influencers más grandes empezaron a usar mis diseños. En 3 meses la tienda, que estaba a punto de cerrar, se convirtió en un lugar lleno de gente todos los días. Había filas afuera algunos fines de semana. Y fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo recordar aquella conversación en el estacionamiento. Una noche me quedé sola en la tienda organizando el inventario para una nueva colección. El centro comercial ya estaba cerrado y el silencio del lugar era casi total. Mientras acomodaba unas cajas escuché un sonido suave en la entrada. Cuando levanté la mirada lo vi. El hombre estaba sentado tranquilamente en uno de los sillones del local. No escuché la puerta abrirse, no lo vi entrar. Simplemente estaba ahí, vestido completamente de negro, observando los maniquíes con la misma calma que había tenido la primera vez que lo vi. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. El charro negro pasó la mano lentamente sobre una de las chaquetas nuevas que había diseñado. Dijo que la temporada había sido un éxito, luego levantó la mirada hacia mí, y me preguntó si recordaba el trato. Mi garganta se secó de inmediato. Le pregunté qué era lo que quería. El hombre sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Caminó despacio por la tienda observando las prendas mientras hablaba con una tranquilidad que me resultaba insoportable. Me explicó que cada éxito tiene un precio, y que ya había llegado el momento de cobrar la primera entrega. Fue entonces cuando señaló hacia la vitrina. Yo seguí la dirección de su mano. Afuera había una mujer parada mirando la tienda. La reconocí de inmediato. Era una de las clientas que más compraba. Había venido casi todos los días durante las últimas semanas, pero esa noche algo en su rostro se veía diferente. Sus ojos estaban completamente vacíos. El charro negro me dijo que el trato funcionaba de una manera muy particular. Mis diseños no solo gustaban a la gente, los atrapaban. Los hacían volver una y otra vez, creando una necesidad que no podían controlar, una adicción. Y cuando esa adicción se volvía demasiado fuerte, alguien tenía que pagar el precio. Me dijo que esa mujer había gastado todos sus ahorros comprando ropa en mi tienda. Había vendido cosas de su casa, había perdido su trabajo, y aún así seguía regresando. Sentí un nudo horrible en el estómago. Le dije que eso no era culpa mía, pero el charro negro me miró con una expresión que todavía me da pesadillas. Me dijo que todo lo que ocurría dentro de esa tienda ahora estaba ligado al trato que yo había aceptado. La mujer comenzó a golpear la vitrina desde afuera, al principio suavemente, luego con más fuerza. Sus manos empezaron a sangrar contra el vidrio. Seguía mirando la ropa dentro del local como si fuera lo único que existiera en el mundo. Intenté abrir la puerta para ayudarla, pero el charro levantó una mano y simplemente dijo que no.
Me explicó que algunas personas se convierten en el precio de los deseos de otros. La mujer siguió golpeando el vidrio hasta que finalmente se desplomó en el suelo del pasillo del centro comercial. Su cabeza había golpeado el borde de la vitrina. La sangre comenzó a extenderse lentamente sobre el piso blanco. Yo estaba paralizada. No podía moverme. No podía respirar. Cuando volví a mirar al charro negro, él ya estaba caminando hacia la puerta. Antes de salir se detuvo un segundo y me miró por encima del hombro. Me dijo que esa solo había sido la primera temporada, y que mi próxima colección seguramente sería aún más exitosa. Lo que la gente no entiende cuando escucha historias sobre pactos o cosas sobrenaturales. Siempre creen que la persona que hizo el trato era ambiciosa, codiciosa o malvada desde el principio, como si hubiera buscado ese destino por decisión propia. Pero la verdad es muy distinta. La mayoría de las veces uno llega a ese punto porque está cansado, porque siente que todo lo que construyó durante años se está derrumbando delante de sus ojos y porque el miedo a perderlo todo pesa más que cualquier advertencia. Me llamo Alberto Roldán, tengo 51 años, y durante más de 2 décadas fui dueño de un pequeño taller de muebles en las afueras de Puebla. No era una gran empresa ni nada parecido, pero era suficiente para vivir con dignidad. Fabricábamos mesas, sillas, armarios y algunos muebles especiales para restaurantes y hoteles pequeños. Era un negocio familiar que había levantado prácticamente desde cero cuando tenía poco más de 20 años, y durante mucho tiempo funcionó bien. Siempre fui de los que creen que el trabajo duro eventualmente da resultados. Durante años llegaba al taller antes que todos, encendía las máquinas, revisaba la madera que llegaba del proveedor y organizaba los pedidos del día. El olor a serrín se metía en la ropa, en las manos, en todo. A veces llegaba a casa tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos durante la cena, pero aún así me sentía orgulloso de lo que estaba construyendo. Con el tiempo logré contratar a varios trabajadores, algunos de ellos amigos que me habían acompañado desde el inicio, y poco a poco el taller comenzó a hacerse conocido en la región por la calidad de nuestros muebles. Pero las cosas empezaron a cambiar hace unos 3 años. Primero fue un contrato que perdimos con una cadena de restaurantes que decidió comprar muebles industriales más baratos fabricados en masa. Luego otro cliente importante decidió importar mobiliario desde otro país porque le resultaba más económico. Los pedidos comenzaron a disminuir lentamente casi sin que me diera cuenta al principio. Las máquinas pasaban más tiempo apagadas y los trabajadores empezaban a terminar sus turnos antes de lo normal. Intenté adaptarme, bajé precios, ofrecí diseños nuevos. Incluso comencé a fabricar muebles personalizados para clientes particulares. Pero el mercado estaba cambiando demasiado rápido. Las grandes empresas producían más barato y más rápido, y competir con ellas era como intentar detener una tormenta con las manos. Para cuando me di cuenta de la gravedad del problema ya estaba hundido en deudas. Había pedido préstamos para comprar maquinaria nueva pensando que eso aumentaría la producción, pero sin pedidos suficientes las cuotas se volvieron una carga imposible. Empecé a vender herramientas, luego una de las camionetas del taller, y aún así el dinero apenas alcanzaba para pagar salarios y electricidad. Recuerdo que hubo una semana especialmente dura en la que tuve que sentar a mis trabajadores y decirles que tal vez tendría que cerrar si las cosas no mejoraban. Algunos de ellos llevaban más de 10 años trabajando conmigo. Ver sus caras en silencio fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. La noche en que todo cambió ocurrió después de un día particularmente largo. Había pasado horas revisando números intentando encontrar una forma de mantener el taller abierto al menos un mes más. Cuando finalmente cerré el lugar ya era casi medianoche. El taller estaba en una zona industrial bastante aislada, así que a esas horas la carretera que llevaba a la ciudad estaba prácticamente vacía. Subí a mi camioneta sintiendo ese cansancio pesado que uno lleva en los huesos cuando ha pasado todo el día preocupado. Conduje unos 15 minutos en completo silencio. Solo se escuchaba el motor del vehículo y el viento golpeando suavemente las ventanas. Entonces ocurrió algo extraño. A lo lejos en medio de la carretera vi una silueta oscura. Al principio pensé que era un animal, tal vez un caballo que se había escapado de alguna finca cercana. Reduje la velocidad poco a poco tratando de ver mejor con las luces, y entonces lo distinguí claramente. Era un caballo, pero no estaba solo. Había un hombre montándolo. Estaba parado justo en medio de la carretera completamente inmóvil como si hubiera estado esperándome. Pisé el freno con fuerza y la camioneta se detuvo a unos metros de él. El caballo no se movió ni un centímetro. Sus ojos reflejaban la luz de los faros de una forma extraña, casi brillante.
El hombre llevaba un traje de charro completamente negro. El sombrero ancho ocultaba parte de su rostro, pero aún así sentí inmediatamente que me estaba observando. Bajé la ventana un poco confundido. Le pregunté si necesitaba ayuda. El hombre no respondió de inmediato. Primero observó la camioneta, luego miró hacia el camino por donde yo venía como si estuviera evaluando algo. Después habló. Su voz era profunda y tranquila, pero había algo en ella que me hizo sentir incómodo desde el primer segundo. Me dijo que sabía que mi taller estaba muriendo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté cómo sabía eso. El hombre soltó una pequeña risa casi imperceptible. Luego hizo que el caballo avanzara un par de pasos hasta quedar justo frente a la camioneta. La sombra del sombrero seguía ocultando sus ojos. Me dijo que había visto cómo las máquinas del taller permanecían en silencio durante horas, cómo los trabajadores comenzaban a preocuparse por sus salarios, y cómo yo pasaba las noches revisando cuentas que ya no tenían solución. No entendía cómo podía saber esas cosas. Nunca lo había visto antes. Le pregunté quién era. El hombre levantó lentamente la cabeza y por un instante la luz de los faros iluminó su rostro. Había algo inquietante en su expresión, una calma demasiado segura, como si supiera exactamente cómo terminaría esa conversación. Me preguntó cuánto estaría dispuesto a hacer para salvar el taller. No supe qué responder de inmediato. Durante meses esa misma pregunta había estado dando vueltas dentro de mi cabeza. ¿Cuánto valía realmente todo lo que había construido durante tantos años? Finalmente le dije que haría lo necesario para mantener el negocio funcionando. El hombre asintió lentamente. Luego explicó que podía ayudarme. Dijo que mi taller podría convertirse en el proveedor más solicitado de la región. Restaurantes, hoteles, oficinas, empresas grandes, todos vendrían a buscar mis muebles. Las máquinas trabajarían sin descanso y el dinero volvería a circular como en los mejores años del negocio. Mientras hablaba, algo dentro de mí quería creerle, pero también sentía que había algo profundamente extraño en toda la situación. Le pregunté cuál era el precio. El hombre guardó silencio durante unos segundos como si disfrutara ese momento. Luego dijo que el trato tenía una sola condición. Si aceptaba su ayuda, jamás podría rechazar un pedido. No importaría el tamaño del encargo, no importaría el tiempo de entrega, no importaría el riesgo. Cualquier cliente que llegara al taller debería ser atendido, sin excepciones, sin descanso, porque si en algún momento yo decidía rechazar un trabajo, entonces el trato terminaría de una forma que probablemente no me gustaría. Recuerdo que lo miré durante varios segundos intentando entender si hablaba en serio. Entonces decidí hacer la pregunta que llevaba rondando mi cabeza desde el inicio. Le pregunté quién demonios era. El hombre acomodó ligeramente el sombrero con una mano enguantada, y con la misma calma con la que había dicho todo lo demás pronunció el nombre que durante generaciones la gente ha repetido en historias que casi nadie cree hasta que lo tiene enfrente. El charro negro. En ese momento debí arrancar la camioneta y desaparecer de esa carretera para no volver jamás. Pero estaba cansado, estaba endeudado, y tenía que durante unos segundos no dije nada. Solo estaba sentado dentro de la camioneta mirando a ese hombre inmóvil sobre el caballo negro mientras el motor seguía encendido y las luces iluminaban la carretera vacía. La palabra que acababa de pronunciar resonaba en mi cabeza como un eco incómodo. El charro negro. Durante mi infancia había escuchado ese nombre en historias que contaban los abuelos en reuniones familiares, relatos sobre pactos, riqueza fácil y consecuencias terribles que siempre terminaban mal. Historias que uno escucha cuando es niño y que después deja de tomar en serio. Pero aquella noche con ese hombre frente a mí en medio de la oscuridad no parecía una historia. Le pregunté si hablaba en serio. El hombre no respondió de inmediato, solo observó la carretera silenciosa y luego volvió a mirarme. Me dijo que el trato era muy simple, más simple de lo que la gente imaginaba. Si aceptaba, mi taller comenzaría a prosperar casi de inmediato. Los pedidos llegarían solos. Clientes grandes y pequeños buscarían mis muebles y el trabajo no volvería a faltar. Pero la condición seguiría siendo la misma. Nunca podría rechazar un encargo. No importaba cuántos pedidos hubiera acumulados, ni el tiempo, ni el cansancio de los trabajadores, ni los riesgos del trabajo. Si alguien pedía muebles en mi taller, yo debía aceptar el pedido. Le pregunté qué pasaría si alguna vez decía que no. El charro negro inclinó ligeramente la cabeza y por primera vez vi claramente su sonrisa. No era una sonrisa exagerada, era algo pequeño, tranquilo, pero había algo profundamente perturbador en ella. Me dijo que entonces el trato tendría que equilibrarse de otra manera. No explicó exactamente cómo, y en ese momento cometí el error. Acepté. No hubo ningún ritual extraño, ni sangre ni contratos firmados.
Solo pronuncié las palabras en voz alta dentro de la camioneta, diciendo que aceptaba el trato. El charro negro levantó ligeramente la mano enguantada como si saludara, y el caballo golpeó la carretera con uno de sus cascos produciendo un sonido seco que todavía recuerdo con claridad. Después giró lentamente y comenzó a alejarse por el camino oscuro. Cuando finalmente desapareció en la distancia me quedé ahí sentado varios minutos tratando de entender qué acababa de pasar. Parte de mí pensaba que todo había sido una especie de broma absurda o tal vez un momento extraño provocado por el cansancio. Pero a la mañana siguiente todo empezó a cambiar. Cuando llegué al taller había 2 camionetas estacionadas afuera esperando. Eran representantes de un restaurante nuevo que necesitaba todas las mesas y sillas para su local. El pedido era grande, mucho más grande que cualquier trabajo que hubiéramos tenido en meses. Ese mismo día llegó otro cliente preguntando por muebles para un pequeño hotel. Y al día siguiente apareció una empresa que necesitaba escritorios para una oficina completa. En menos de una semana el taller estaba lleno de trabajo. Las máquinas volvieron a encenderse, el ruido de las sierras y lijadoras llenó el lugar otra vez, y mis trabajadores comenzaron a quedarse horas extras para poder cumplir con los pedidos. Durante las primeras semanas me sentí aliviado. Pensé que tal vez todo había sido una coincidencia increíble, un golpe de suerte después de meses difíciles. Pero entonces el flujo de trabajo empezó a volverse demasiado intenso. Los pedidos no se detenían. Llegaban contratos nuevos incluso antes de terminar los anteriores. Restaurantes, hoteles, oficinas, tiendas. Todos querían muebles y todos los querían rápido. Intenté organizar mejor los tiempos, contratar más gente, incluso comprar más herramientas, pero el volumen de trabajo seguía creciendo como si algo invisible estuviera empujándolo. Mis trabajadores comenzaron a verse agotados. Uno de ellos se cortó la mano con una sierra después de quedarse dormido unos segundos mientras trabajaba. Otro sufrió una caída desde una escalera y se fracturó el brazo. El taller funcionaba prácticamente día y noche. Aún así los pedidos seguían llegando. Un día intenté rechazar uno. Era demasiado grande, demasiado urgente, y sabía que no podríamos cumplir sin poner en riesgo a todos. Le dije al cliente que no. Esa misma noche ocurrió algo que me heló la sangre. Había regresado al taller porque había olvidado unos papeles. Cuando abrí la puerta el lugar estaba completamente oscuro, pero escuché un sonido metálico dentro. El ruido de una máquina. Encendí la luz, y vi algo que todavía me cuesta explicar. Una de las sierras industriales estaba funcionando sola. No había nadie cerca. El interruptor estaba apagado, pero la hoja giraba a toda velocidad como si alguien invisible la estuviera usando. Luego otra máquina se encendió, y otra. En cuestión de segundos todo el taller estaba lleno de ruido. Las sierras giraban, las lijadoras vibraban, las máquinas de corte funcionaban sin que nadie las tocara. Las tablas de madera comenzaron a moverse sobre las mesas de trabajo como si alguien las estuviera empujando. El sonido era ensordecedor. Intenté apagar las máquinas pero los interruptores no respondían. Entonces escuché algo detrás de mí, el sonido de pasos lentos sobre el suelo lleno de serrín. Cuando volteé lo vi. El charro negro estaba parado dentro del taller. No había escuchado abrir la puerta, simplemente estaba ahí, observando las máquinas funcionando. Me miró con esa calma que ya empezaba a reconocer. Me preguntó por qué había rechazado el pedido. No supe qué responder. Intenté explicar que era demasiado trabajo, que mis empleados estaban cansados, que alguien podía salir gravemente herido. El charro negro caminó lentamente entre las máquinas encendidas. Pasó la mano enguantada sobre una mesa recién cortada y observó las chispas que saltaban de una sierra. Luego me dijo algo que me dejó completamente helado. Dijo que el trato no se trataba de comodidad, se trataba de equilibrio. Cada pedido que llegaba era parte del acuerdo, y si yo intentaba detener ese flujo, entonces el equilibrio tendría que cobrarse de otra manera. En ese momento una de las sierras lanzó un pedazo de madera que salió disparado contra la pared con una fuerza brutal. Otra máquina comenzó a vibrar tan fuerte que pensé que iba a romperse. El ruido era insoportable. El charro negro se detuvo frente a mí. Me dijo que el taller debía seguir trabajando, siempre, porque si las máquinas se detenían, entonces alguien más podría ocupar su lugar. Después levantó ligeramente el sombrero y salió caminando del lugar. En cuanto cruzó la puerta, todas las máquinas se apagaron al mismo tiempo. El silencio que quedó después fue peor que el ruido. Al día siguiente acepté todos los pedidos pendientes. Las semanas siguientes fueron un infierno. El trabajo no paraba. Los accidentes comenzaron a ser más graves.
Un trabajador perdió 3 dedos cuando una prensa hidráulica se cerró antes de tiempo, otro cayó sobre una sierra eléctrica, y la hoja le abrió el muslo desde la cadera hasta la rodilla. La sangre manchó el suelo del taller. Aún así los pedidos seguían llegando, y yo seguía aceptándolos todos, hasta que una noche entendí lo que realmente significaba ese trato. Habíamos recibido un pedido enorme para una cadena de hoteles. Era más trabajo del que el taller podía soportar, pero aún así lo acepté. Esa madrugada me quedé solo terminando unas piezas cuando escuché el sonido que ya había empezado a reconocer. Cascos, lentos, pesados, venían desde la calle frente al taller. Miré por la ventana. El charro negro estaba afuera montado en su caballo, observando el edificio. Durante varios segundos no se movió. Luego levantó lentamente la mano y señaló hacia el interior del taller. Cuando volteé la mirada hacia las máquinas sentí que el estómago se me hundía. Una de las sierras se había encendido sola, pero no estaba cortando madera, estaba girando a centímetros de la manga de mi... Me hubiera dicho hace unos años que terminaría contando algo así. Probablemente me habría reído en su cara. Yo siempre fui una persona bastante racional, de esas que creen que todo tiene una explicación lógica. Me llamo Diana Salcedo, tengo 28 años. Y durante mucho tiempo pensé que el mayor miedo que iba a enfrentar en mi vida sería fracasar con el negocio que había construido con tanto esfuerzo. Lo que nunca imaginé es que ese miedo sería precisamente lo que me empujaría a aceptar algo que todavía hoy me cuesta entender. Desde que era adolescente soñaba con abrir una cafetería. No una cadena grande ni un lugar de lujo, sino un sitio pequeño, acogedor, donde la gente pudiera sentarse a trabajar, leer o simplemente pasar el rato. Siempre me gustó la idea de crear un espacio así, un lugar donde el aroma del café llenara el ambiente y las conversaciones sonaran como un murmullo constante. Después de terminar la universidad trabajé varios años en diferentes cafeterías para aprender el negocio desde adentro. Aprendí a preparar distintos tipos de café, a manejar proveedores, a organizar inventarios, y poco a poco fui guardando dinero para abrir mi propio local. Cuando finalmente lo logré sentí que estaba viviendo el mejor momento de mi vida. El lugar no era grande, pero era bonito. Lo había decorado con madera clara, plantas colgantes y luces cálidas que hacían que el ambiente se sintiera cómodo incluso en los días lluviosos. Estaba ubicado en una calle relativamente transitada en la Ciudad de México, cerca de algunas oficinas y un par de universidades. En mi cabeza todo tenía sentido. Estudiantes que necesitaban un lugar para estudiar, trabajadores que querían un café antes de entrar a la oficina, gente pasando a comprar algo rápido por la mañana. El problema fue que la realidad no coincidió con mis expectativas. Los primeros días después de abrir hubo bastante movimiento, más que nada por curiosidad, vecinos que entraban a conocer el lugar, amigos que venían a apoyarme, algunos estudiantes que parecían interesados en quedarse a trabajar con sus laptops. Pero después de ese entusiasmo inicial el flujo de gente empezó a disminuir. Primero fueron horas enteras con solo 1 o 2 mesas ocupadas. Luego días completos en los que apenas vendía lo suficiente para pagar los insumos del café. Intenté muchas cosas para atraer clientes, promociones, descuentos para estudiantes, anuncios en redes sociales, incluso eventos pequeños como lecturas o música en vivo algunos viernes por la noche, pero nada parecía funcionar realmente. La renta del local era alta, los costos de los ingredientes seguían subiendo, y cada mes la cuenta bancaria se veía un poco peor que el anterior. Al principio pensé que solo necesitaba paciencia. Muchos negocios tardan en despegar, pero después de casi un año la situación se volvió desesperante. Había semanas enteras en las que las mesas permanecían vacías durante horas. Yo pasaba el tiempo limpiando cosas que ya estaban limpias o reorganizando estanterías solo para no quedarme sentada mirando el reloj. Recuerdo especialmente una tarde de miércoles en la que no entró ni un solo cliente durante casi 3 horas. El silencio dentro del local era tan pesado que podía escuchar el sonido de la cafetera enfriándose lentamente después de preparar la última bebida. Esa noche cerré el lugar sintiendo una mezcla horrible de frustración y cansancio. Había invertido prácticamente todos mis ahorros en esa cafetería, y aún así estaba a punto de perderlo todo. El día en que todo cambió fue un jueves, cerca de las 11 de la noche. Había cerrado el local más tarde de lo normal porque estuve revisando cuentas y calculando cuánto tiempo más podría mantener el negocio abierto antes de quedarme sin dinero. Cuando finalmente apagué las luces del interior y bajé parcialmente la cortina metálica del frente, el silencio de la calle me hizo sentir un poco incómoda. No era una zona peligrosa, pero a esa hora casi todos los negocios ya estaban cerrados y el tráfico había disminuido bastante.
Estaba guardando las llaves en mi bolso cuando escuché algo extraño, un sonido seco contra el pavimento. Luego otro. Al principio pensé que era algún tipo de eco o algo que venía de otra calle, pero cuando levanté la mirada hacia el final de la avenida vi algo que me hizo detenerme. Un caballo, negro, caminando lentamente por la calle casi vacía. Encima del caballo había un hombre vestido con un traje de charro completamente oscuro. El sombrero ancho proyectaba una sombra que cubría gran parte de su rostro. La imagen era tan fuera de lugar que por un momento pensé que se trataba de algún espectáculo o una grabación de televisión. Pero no había cámaras, ni luces, ni nadie más alrededor. El hombre detuvo el caballo justo frente a mi cafetería. El animal resopló suavemente mientras el jinete observaba el local con una calma que me resultó incómoda. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Luego el hombre habló. Me preguntó por qué un lugar tan bonito estaba siempre vacío. Sentí un pequeño escalofrío al escuchar su voz. Era profunda y tranquila, pero había algo extraño en la forma en que pronunciaba las palabras, como si estuviera disfrutando la conversación antes de que siquiera comenzara. Le dije que el negocio no estaba funcionando como esperaba. El hombre observó el interior de la cafetería a través del vidrio. Sus ojos parecían recorrer cada mesa, cada silla, cada detalle de la decoración. Luego me preguntó si alguna vez había imaginado ese lugar lleno. Mesas ocupadas, filas de personas esperando en la puerta, el aroma constante de café recién hecho. Me quedé callada porque eso era exactamente lo que había soñado cuando abrí el negocio. El hombre entonces inclinó ligeramente la cabeza y dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Dijo que podía hacer que ese sueño se volviera realidad, que a partir de ese momento mi cafetería jamás volvería a estar vacía, que siempre habría clientes, a cualquier hora, todos los días. Durante unos segundos pensé que estaba bromeando, pero había algo en su expresión que me hizo dudar. Le pregunté qué quería a cambio. El hombre sonrió ligeramente bajo la sombra del sombrero. Me explicó que el trato era sencillo. Mi cafetería siempre estaría llena, pero habría una mesa que siempre debería permanecer disponible, la mesa del fondo, y de vez en cuando él regresaría para sentarse ahí. No dijo cuánto tiempo se quedaría, no dijo qué haría, solo explicó que esa mesa debía estar siempre lista cuando él decidiera visitarme. Recuerdo que en ese momento pensé que era una condición extraña, pero también pensé que no tenía sentido tomarlo demasiado en serio. Después de todo, era solo una mesa. Le pregunté quién era. El hombre levantó ligeramente el sombrero. La luz de la farola iluminó parte de su rostro, y entonces pronunció el nombre que había escuchado en historias desde que era niña. Un nombre que en ese momento me hizo sentir un frío muy profundo recorriendo la espalda. El charro negro. Debí haber entrado al coche y marcharme sin mirar atrás. Debí cerrar el negocio y olvidar aquella conversación absurda. Pero en lugar de hacer eso me quedé ahí, frente a la puerta de mi propia cafetería, escuchando cómo aquel hombre comenzaba a explicarme exactamente lo que ocurriría si aceptaba su trato. Varios segundos me quedé en silencio frente a la puerta de la cafetería, mirando a aquel hombre sentado sobre el caballo negro mientras las luces de la calle iluminaban apenas su figura. Recuerdo que intenté convencerme de que todo era absurdo, que nadie podía presentarse en medio de la noche diciendo cosas como esas y esperar que alguien lo tomara en serio. Pero al mismo tiempo mi mente seguía regresando a la misma imagen una y otra vez, la cafetería llena, el sonido de las conversaciones, las tazas chocando contra los platos, el negocio funcionando como siempre lo había imaginado. Llevaba casi un año luchando contra mesas vacías y cuentas impagables, y esa promesa, por absurda que pareciera, se sentía como la única salida. Le pregunté cómo sabía que mi cafetería estaba fracasando. El hombre soltó una pequeña risa suave. Dijo que llevaba tiempo observando el lugar, viendo cómo cada día abría con la esperanza de que entrara más gente, viendo cómo limpiaba las mismas mesas una y otra vez, solo para mantenerme ocupada mientras esperaba clientes que nunca llegaban. Sentí un escalofrío incómodo al escucharlo decir eso con tanta seguridad. Luego volvió a mirar el interior del local a través del vidrio. Me dijo que el lugar tenía potencial, que el aroma del café era bueno, que el ambiente era agradable, pero que algo faltaba. Le pregunté qué era lo que faltaba. El hombre inclinó ligeramente la cabeza y respondió algo que en ese momento no entendí del todo. Dijo que los lugares no se llenan solo con café, se llenan con necesidad. Después guardó silencio durante unos segundos como si estuviera evaluando si yo era capaz de comprender lo que estaba ofreciendo. Finalmente me recordó la condición. La cafetería nunca estaría vacía, siempre habría gente, pero la mesa del fondo debía permanecer disponible cuando él decidiera visitarla. Recuerdo que en ese momento miré hacia el interior del local,
La mesa que mencionaba estaba contra la pared, cerca de una ventana pequeña que daba a un callejón. Era una mesa sencilla de madera con 2 sillas que casi nadie usaba porque estaba un poco apartada del resto. Pensé en lo absurdo de la situación. Una mesa, solo una mesa. Después de meses luchando para mantener el negocio abierto, aquella condición parecía ridículamente pequeña. Así que cometí el error. Acepté. No hubo ningún gesto extraño ni ningún ritual. Simplemente dije que aceptaba el trato. El hombre levantó ligeramente una mano enguantada como si estuviera saludando, y luego hizo girar el caballo con calma. Antes de irse dijo algo más. Dijo que el cambio empezaría muy pronto, y que yo misma me sorprendería de lo rápido que las cosas podían llenarse. Luego se alejó por la calle oscura hasta desaparecer. Esa noche regresé a casa intentando convencerme de que había sido una conversación absurda con algún tipo excéntrico. Me repetí varias veces que seguramente todo seguiría igual al día siguiente. Pero cuando abrí la cafetería a la mañana siguiente encontré a 3 personas esperando afuera. Pensé que era una coincidencia. Entraron, pidieron café, se sentaron a trabajar con sus laptops. Poco después entraron 2 estudiantes más, luego un grupo de oficinistas. A media mañana todas las mesas estaban ocupadas. Recuerdo que me quedé varios minutos detrás del mostrador observando el lugar lleno mientras preparaba café sin parar. Era exactamente la imagen que había imaginado tantas veces. Y lo más extraño fue que ese movimiento no se detuvo. Al día siguiente volvió a pasar, y al siguiente también. Las mesas se llenaban desde temprano y muchas veces tenía gente esperando afuera para sentarse. Algunos clientes se quedaban horas trabajando o conversando. Las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos del lugar. En pocas semanas la cafetería se convirtió en un sitio popular. El problema fue que después de un tiempo comencé a notar algo extraño en algunas personas. Había clientes que regresaban todos los días. Siempre pedían lo mismo. Se sentaban durante horas mirando sus tazas. Algunos parecían cansados, con los ojos hundidos como si no hubieran dormido bien en mucho tiempo. Pensé que tal vez solo eran estudiantes estresados o trabajadores agotados. Pero las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. Una tarde noté que un hombre llevaba casi 4 horas sentado frente a una taza vacía sin moverse. Otra clienta empezó a venir 3 veces al día. Un grupo de jóvenes que solía estudiar en una de las mesas comenzó a quedarse hasta el cierre sin hablar entre ellos, simplemente mirando sus bebidas como si estuvieran hipnotizados. La cafetería siempre estaba llena, pero el ambiente comenzó a sentirse extraño, pesado, como si algo invisible estuviera empujando a la gente a quedarse más tiempo del normal. Y entonces ocurrió algo que me hizo recordar inmediatamente el trato. Una noche me quedé hasta tarde cerrando el local después de un día especialmente ocupado. Cuando terminé de limpiar y apagar las máquinas noté algo que me hizo detenerme. La mesa del fondo estaba ocupada. No recordaba haber visto a nadie sentado ahí cuando cerré la puerta, pero ahí estaba, el charro negro, sentado tranquilamente en la silla, con el sombrero ligeramente inclinado mientras observaba el interior del local. Sentí que la sangre se me congelaba. No escuché la puerta abrirse. No escuché pasos. Simplemente estaba ahí. Me acerqué lentamente. El hombre tenía una taza de café frente a él. La levantó con calma y tomó un sorbo como si fuera un cliente más. Luego me miró. Dijo que el lugar estaba funcionando muy bien, que el aroma del café era incluso mejor de lo que recordaba. Intenté preguntarle cómo había entrado, pero las palabras no salían bien de mi boca. El charro negro observó el resto de las mesas vacías en ese momento. Luego señaló la ventana del callejón. Me dijo que muchas personas que entraban a ese lugar ya no querían irse, que algo en el café los hacía regresar. Una necesidad, una costumbre que se volvía cada vez más fuerte. Le pregunté qué significaba eso. El hombre sonrió levemente. Luego me dijo algo que me heló completamente. Dijo que algunos lugares se convierten en refugios, pero otros se convierten en jaulas. En ese momento escuché un golpe en la puerta de vidrio, luego otro. Cuando miré hacia la entrada vi a un hombre que había estado esa misma mañana en la cafetería. Estaba golpeando la puerta con desesperación. Sus ojos estaban completamente abiertos. Parecía desesperado por entrar. Yo sabía que él había estado ahí desde temprano. Había tomado 4 cafés seguidos antes de irse, pero ahora estaba de regreso. Golpeaba el vidrio como si necesitara entrar para respirar. El charro negro observó la escena con calma. Me dijo que algunas personas ya no podían alejarse del lugar, porque una parte de ellas se quedaba aquí. Luego se levantó lentamente de la silla. Antes de irse dejó la taza vacía sobre la mesa. Se detuvo junto a mí y habló en voz baja. Dijo que la cafetería jamás volvería a estar vacía, ni siquiera cuando yo quisiera que lo estuviera. Después salió por la puerta trasera hacia el callejón. Cuando volví a mirar la entrada, el hombre que golpeaba el vidrio seguía ahí.
y algo en su rostro me hizo entender algo horrible. No estaba golpeando para entrar, estaba golpeando porque ya no sabía cómo dejar de hacerlo. Fui una persona supersticiosa. De hecho, si alguien me hubiera contado algo parecido a lo que voy a contar ahora, probablemente habría pensado que estaba exagerando o intentando llamar la atención. Yo siempre creí en los números, en los contratos, en las decisiones calculadas. Me llamo Ernesto Molina, tengo 57 años, y durante más de 30 años trabajé en el negocio textil en el norte de México. Empecé desde abajo, prácticamente cargando rollos de tela en un pequeño almacén cuando tenía poco más de 20 años. Y con el tiempo logré construir una empresa que llegó a exportar ropa a varios países. Durante décadas todo fue crecimiento. Nuevos contratos, nuevas máquinas, nuevos mercados. La gente solía decir que yo tenía buen instinto para los negocios, que sabía detectar oportunidades donde otros solo veían riesgos. Pero incluso las empresas más estables pueden caer si toman una decisión equivocada. El error que cambió mi vida ocurrió hace unos 5 años cuando decidí invertir una gran parte del capital de la empresa en una expansión demasiado ambiciosa. Había una oportunidad de abrir mercado en el extranjero, un contrato enorme con una cadena de distribución que prometía triplicar nuestras ventas si lográbamos cumplir con ciertos volúmenes de producción. En papel todo parecía perfecto, los números cuadraban, el crecimiento era realista y el mercado parecía estable. Así que invertí. Compré maquinaria nueva, amplié una de nuestras plantas y contraté a decenas de trabajadores para aumentar la producción. El problema fue que el mercado cambió de golpe. La cadena de distribución canceló el contrato antes de que termináramos la expansión. De un día para otro nos quedamos con maquinaria costosa, empleados que pagar y una producción que nadie estaba comprando. Al principio pensé que sería algo temporal. Habíamos pasado por crisis antes, pero esta vez fue diferente. Las deudas comenzaron a acumularse. Los bancos dejaron de ofrecer facilidades. Los proveedores exigían pagos inmediatos. Durante meses intenté salvar la empresa renegociando contratos, buscando nuevos clientes, vendiendo parte de los activos, pero cada decisión parecía empeorar la situación. Recuerdo una noche muy específica en la que me quedé solo en la oficina principal revisando números hasta casi la medianoche. Afuera la fábrica estaba en silencio. Las máquinas que antes trabajaban sin descanso permanecían apagadas y el eco del lugar vacío hacía que todo se sintiera extraño. En el escritorio tenía una carpeta con documentos del banco. Si no pagaba parte de la deuda en menos de 2 meses perdería la empresa, y probablemente también la casa que había puesto como garantía. Esa noche salí de la fábrica con una sensación que nunca había tenido antes en mi vida. Durante décadas me había considerado un hombre capaz de controlar cualquier situación. Alguien que siempre encontraba una salida, pero esa vez no veía ninguna. Conduje sin rumbo durante varios minutos hasta que terminé pasando por una vieja hacienda que estaba abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar que conocía desde joven, una construcción antigua que había quedado olvidada cuando la zona comenzó a industrializarse. No sé exactamente por qué me detuve ahí. Tal vez necesitaba un momento de silencio para pensar. Bajé del coche y caminé unos pasos por el terreno polvoriento. La noche estaba tranquila. Apenas se escuchaba el viento moviendo algunas ramas secas. Fue entonces cuando escuché un sonido, un golpe lento contra el suelo, luego otro, cascos. Giré la cabeza hacia el camino de tierra que llevaba a la entrada de la hacienda, y lo vi. Un caballo negro avanzaba lentamente hacia el lugar donde yo estaba. Encima del caballo venía un hombre vestido con un traje de charro completamente oscuro. El sombrero ancho proyectaba una sombra profunda sobre su rostro, ocultando casi por completo sus ojos. La imagen era tan extraña que por un momento pensé que estaba imaginándolo. El caballo se detuvo a unos metros de mí. El hombre observó la hacienda en silencio durante unos segundos antes de hablar. Su voz era grave y tranquila. Me preguntó cuánto dinero estaba a punto de perder. Sentí un escalofrío inmediato. No recordaba haber visto a ese hombre antes. Le pregunté quién era y qué hacía en ese lugar. El hombre ignoró mi pregunta. En cambio miró hacia la fábrica que se veía a lo lejos desde la colina. Luego dijo algo que me dejó completamente quieto. Dijo que era una lástima que una empresa tan grande estuviera a punto de desaparecer por una mala inversión. En ese momento sentí una mezcla de confusión y molestia. Le pregunté cómo sabía eso. El hombre soltó una pequeña risa casi imperceptible. Dijo que llevaba tiempo observando cómo las empresas de la región subían y caían,
cómo algunos empresarios prosperaban mientras otros perdían todo en cuestión de meses. Luego volvió a mirarme. Me preguntó si realmente estaba dispuesto a dejar que 30 años de trabajo desaparecieran. No respondí de inmediato, porque esa pregunta llevaba semanas persiguiéndome. Finalmente dije que todavía estaba buscando una forma de salvar la empresa. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Luego me explicó que tal vez yo estaba buscando la solución en el lugar equivocado. Dijo que había formas de recuperar contratos, formas de volver a crecer, formas de convertir una empresa al borde de la quiebra en un negocio nuevamente próspero. Mientras hablaba sentí algo extraño en el estómago. No sabía exactamente por qué, pero la seguridad con la que decía cada palabra me hacía pensar que estaba completamente convencido de lo que ofrecía. Le pregunté cuál era el precio. El hombre permaneció en silencio durante varios segundos. El caballo resopló suavemente en la oscuridad. Luego explicó que el trato no era complicado. Mi empresa recuperaría contratos internacionales. El dinero volvería a circular. Los negocios crecerían nuevamente, pero yo nunca debería cuestionar la forma en que eso ocurría, nunca preguntar cómo desaparecía la competencia, nunca investigar por qué ciertos contratos se cancelaban repentinamente para terminar en mis manos, y sobre todo, nunca intentar detenerlo. Recuerdo que en ese momento sentí un frío muy profundo recorriendo la espalda, porque aunque no entendía exactamente lo que implicaba ese trato, algo dentro de mí sabía que estaba escuchando una oferta peligrosa. Le pregunté directamente quién era. El hombre levantó lentamente la cabeza. La luz de la luna iluminó parte de su rostro, y entonces dijo el nombre que durante generaciones la gente ha repetido cuando habla de pactos que prometen riqueza a cambio de algo que tarde o temprano termina cobrando su precio. El charro negro. En ese momento debí haber subido al coche y marcharme de ese lugar sin mirar atrás, pero en lugar de hacerlo me quedé ahí, frente a aquel hombre en medio de la noche, escuchando cómo comenzaba a explicarme lo que pasaría si decidía aceptar el trato que estaba poniendo frente a mí. De varios segundos me quedé en silencio frente a aquel hombre. El viento movía lentamente el polvo del camino y el caballo negro permanecía completamente inmóvil, como si también estuviera esperando mi respuesta. Recuerdo que en ese momento intenté pensar con claridad, recordarme que yo era un empresario acostumbrado a tomar decisiones basadas en números, no en conversaciones extrañas en medio de una hacienda abandonada. Pero también era cierto que mi empresa estaba al borde del colapso, y que en cuestión de semanas podía perder todo lo que había construido en 30 años. Le pregunté cómo funcionaría exactamente su ayuda. El charro negro no respondió de inmediato. Primero miró hacia la ciudad a lo lejos, donde las luces de las fábricas y las carreteras brillaban débilmente en la oscuridad. Luego volvió a mirarme y dijo que el mundo de los negocios era más frágil de lo que la gente pensaba. Las empresas crecían o desaparecían por decisiones pequeñas, accidentes inesperados, contratos que cambiaban de manos en el momento preciso. Me explicó que mi empresa comenzaría a recuperar terreno muy pronto. Contratos que yo había perdido regresarían. Competidores que dominaban el mercado comenzarían a fallar de formas extrañas. Y cuando eso ocurriera, esos clientes vendrían a buscarme a mí. Pero repitió la condición con una calma que todavía recuerdo. Yo no debía preguntar nada. No debía investigar. Y jamás debía intentar detener el proceso. Porque una vez que el trato comenzara, el equilibrio debía mantenerse. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Parte de mí sabía que aceptar algo así era un error enorme, pero otra parte seguía mirando la fábrica a lo lejos, imaginando a todos los trabajadores que dependían de ese negocio, imaginando las máquinas funcionando otra vez. Así que hice lo que hoy considero la peor decisión de mi vida. Acepté. No hubo un contrato que firmar ni una ceremonia extraña. Simplemente pronuncié las palabras en voz alta. El charro negro levantó ligeramente su mano enguantada como si saludara y el caballo golpeó el suelo con uno de sus cascos. Luego el hombre giró lentamente y comenzó a alejarse por el camino oscuro. Antes de desaparecer dijo algo más. Dijo que muy pronto empezaría a notar los cambios, y que recordara su advertencia. Nunca hacer preguntas. Durante el camino de regreso a casa intenté convencerme de que todo había sido una especie de encuentro absurdo. Pensé que probablemente el estrés estaba afectando mi juicio. Pero 2 días después ocurrió algo que no esperaba. Una empresa extranjera que había cancelado un contrato con nosotros meses antes se comunicó nuevamente. Querían retomar las negociaciones. La razón era extraña. Su proveedor actual había tenido problemas graves con la producción. Acepté la reunión. Esa misma semana recibí otra llamada. Un competidor directo de mi empresa había sufrido un incendio en uno de sus almacenes. Varios de sus clientes comenzaron a buscar proveedores alternativos, y muchos de ellos terminaron llegando a nosotros.
En cuestión de semanas la fábrica volvió a llenarse de pedidos. Las máquinas se encendieron nuevamente. Los trabajadores regresaron a turnos completos. Los números comenzaron a mejorar de una forma que parecía casi imposible. Al principio me sentí aliviado. Pensé que tal vez todo era una coincidencia increíble, pero los meses siguientes comenzaron a traer noticias que me provocaban una sensación incómoda cada vez que las escuchaba. Una empresa rival fue investigada por fraude fiscal después de que aparecieran documentos extraños. Otra sufrió un accidente industrial cuando una de sus máquinas principales explotó durante la producción. Un tercer competidor perdió todos sus contratos importantes después de que su dueño desapareciera durante varios días sin explicación. Cada vez que algo así ocurría, nuevos clientes aparecían en mi oficina. El negocio crecía, pero el precio comenzaba a sentirse cada vez más evidente. Una noche estaba revisando informes en mi oficina cuando escuché un sonido extraño afuera del edificio. Cascos, lentos, pesados. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, y ahí estaba, el charro negro, montado en su caballo frente a la fábrica. No se movía, solo observaba el edificio. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Bajé rápidamente al estacionamiento. Cuando salí, el hombre seguía ahí. Me miró como si hubiera estado esperando que saliera. Le pregunté qué estaba pasando. Le dije que las cosas que estaban ocurriendo con otras empresas eran demasiado graves. El charro negro escuchó en silencio. Luego habló con la misma calma de siempre. Me dijo que el mercado simplemente se estaba reorganizando, que las oportunidades aparecen cuando otros dejan espacios vacíos. Después señaló la fábrica detrás de mí. Dijo que mi empresa estaba prosperando exactamente como había prometido. Le respondí que no quería que nadie resultara herido por eso. El hombre soltó una pequeña risa. Fue una risa baja, tranquila, pero había algo inquietante en ella. Me recordó la condición del trato. Nunca preguntar, nunca intervenir, porque cuando uno acepta ayuda para subir, inevitablemente alguien más tiene que caer. Luego levantó el sombrero ligeramente y el caballo comenzó a caminar lentamente por la carretera hasta desaparecer en la oscuridad. A partir de esa noche empecé a prestar más atención a las noticias. Y fue entonces cuando comprendí hasta qué punto había cambiado todo. Uno de mis competidores más grandes murió en un accidente de coche después de que su vehículo perdiera el control en una carretera mojada. Otro empresario sufrió un ataque al corazón dentro de su propia oficina. Sus empresas comenzaron a perder contratos inmediatamente después. Contratos que terminaron en manos de mi compañía. Intenté ignorarlo durante meses. Me repetía que no había pruebas de que todo estuviera relacionado, hasta que ocurrió algo que me hizo entender que el trato era mucho más literal de lo que había imaginado. Una tarde recibí una llamada de uno de mis antiguos socios. Su empresa estaba en problemas graves. Habían perdido varios contratos importantes en cuestión de semanas. El último cliente que les quedaba acababa de cancelar el acuerdo para trabajar conmigo. Cuando colgué el teléfono sentí un peso terrible en el pecho, porque ese contrato acababa de llegar a mi escritorio esa misma mañana. Esa noche regresé a la fábrica después de que todos los trabajadores se habían ido. Necesitaba pensar. El edificio estaba completamente oscuro. Caminé por el área de producción escuchando el eco de mis propios pasos entre las máquinas. Entonces escuché algo detrás de mí. El sonido que ya conocía demasiado bien. Cascos. Giré lentamente. El charro negro estaba parado dentro de la nave industrial. El caballo parecía enorme bajo las luces débiles del techo. No sabía cómo había entrado. El hombre observó las máquinas alrededor. Luego dijo algo que todavía me quita el sueño. Dijo que el negocio estaba funcionando perfectamente, que los espacios en el mercado seguían apareciendo, y que yo los estaba aprovechando muy bien. Le dije que quería detenerlo, que ya era suficiente, que no quería más contratos y eso significaba que otras personas tenían que perderlo todo. El charro negro me miró durante varios segundos. Que la mayoría de la gente no entiende sobre las startups tecnológicas. Desde afuera todo parece emocionante, moderno, lleno de ideas brillantes y jóvenes millonarios que cambian el mundo desde una computadora portátil. Pero la realidad suele ser mucho más desesperante. Detrás de cada aplicación exitosa hay meses o años de estrés, inversionistas presionando por resultados, programadores trabajando de madrugada y fundadores que viven con el miedo constante de que todo el proyecto se derrumbe antes de despegar. Me llamo Lucas Perdomo, tengo 34 años, y hasta hace poco era el fundador de una startup tecnológica que prometía revolucionar la forma en que la gente se conecta en línea. La idea de la aplicación nació cuando todavía estaba en la universidad.
Era un proyecto que combinaba redes sociales con herramientas de productividad, algo que supuestamente ayudaría a las personas a organizar su vida digital mientras interactuaban con otros usuarios. Durante años trabajé en el desarrollo del software con un pequeño equipo de programadores. Dormíamos poco, comíamos frente a las pantallas y hablábamos constantemente de cómo nuestra aplicación podría cambiar el mercado. Cuando finalmente logramos lanzar la primera versión sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. El problema fue que nadie parecía interesado. Las descargas durante el primer mes fueron decepcionantes. El segundo mes fue peor. Habíamos conseguido una pequeña ronda de inversión inicial, suficiente para mantener los servidores funcionando y pagar algunos salarios. Pero los inversionistas empezaron a impacientarse cuando las cifras no crecían. Intenté mejorar el producto, añadir funciones nuevas, cambiar la estrategia de marketing, pero el crecimiento seguía siendo demasiado lento. En el mundo tecnológico eso es prácticamente una sentencia de muerte. Las aplicaciones que no crecen rápido simplemente desaparecen. Después de un año completo de trabajo, la situación comenzó a volverse crítica. Los inversionistas querían resultados inmediatos y algunos de ellos empezaron a hablar de retirar su dinero si las descargas no aumentaban. Recuerdo una noche muy específica en la que me quedé solo en la oficina revisando estadísticas de usuarios en la pantalla del ordenador. Las gráficas parecían burlarse de mí. Apenas unos cientos de descargas nuevas en toda la semana. Era un fracaso. Había invertido años de mi vida en ese proyecto, y ahora estaba a punto de perderlo todo. Esa noche salí de la oficina cerca de la medianoche. El edificio donde trabajábamos estaba en una zona relativamente moderna de la ciudad, rodeado de otros espacios de coworking y pequeñas empresas tecnológicas. La calle estaba casi vacía. Las luces de los edificios iluminaban el pavimento húmedo después de una ligera lluvia. Caminé hacia el estacionamiento sintiendo un cansancio pesado en el cuerpo. Mi mente seguía repasando números, estrategias, posibles soluciones que no parecían suficientes. Fue entonces cuando escuché algo que no encajaba en ese lugar. El sonido de cascos golpeando el pavimento. Al principio pensé que era algún tipo de ruido lejano, tal vez un camión pasando por otra calle, pero el sonido se repitió, más claro esta vez. Giré la cabeza, y lo vi. Un caballo negro avanzaba lentamente por la calle entre los edificios modernos de vidrio y acero. Encima del caballo iba un hombre vestido con un traje de charro completamente oscuro. El contraste entre aquella figura y el entorno urbano era tan extraño que por un momento pensé que estaba viendo una escena fuera de lugar, como si alguien hubiera mezclado dos épocas completamente diferentes. El caballo se detuvo justo frente a la entrada del edificio donde estaba mi oficina. El hombre me observó en silencio durante unos segundos. No podía ver bien sus ojos porque el ala del sombrero proyectaba una sombra profunda sobre su rostro. Sentí un escalofrío inexplicable. Le pregunté si necesitaba ayuda. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Luego dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Me preguntó cuántas descargas había tenido mi aplicación esa semana. Sentí que el estómago se me tensaba. Le pregunté cómo sabía que yo trabajaba en una aplicación. El hombre soltó una pequeña risa tranquila. Dijo que llevaba tiempo observando cómo entraba y salía del edificio a horas absurdas, cómo pasaba noches enteras frente a las pantallas intentando entender por qué la gente no usaba mi proyecto. Luego señaló el edificio detrás de mí. Me preguntó si realmente creía que mi aplicación tenía potencial. No supe qué responder de inmediato, porque en ese momento ni siquiera yo estaba seguro de eso. El hombre continuó hablando con una calma que me resultaba incómoda. Dijo que el mundo digital funciona de una forma curiosa. Una aplicación puede pasar desapercibida durante años, y de pronto en cuestión de semanas convertirse en algo que millones de personas usan todos los días. Mientras hablaba sentí algo extraño en el pecho, porque todo lo que decía era exactamente lo que yo había estado esperando que ocurriera. Le pregunté qué quería decir. El hombre acarició lentamente el cuello del caballo antes de responder. Dijo que podía ayudarme, que mi aplicación podría dominar el mercado. Millones de descargas, inversionistas compitiendo por financiar la empresa, entrevistas en medios de tecnología, todo lo que una startup sueña con alcanzar. Durante unos segundos pensé que estaba escuchando a algún inversor excéntrico o a un tipo raro con demasiado tiempo libre, así que le pregunté cuál era el precio. El hombre permaneció en silencio un momento. Luego explicó que el trato no era complicado. Mi aplicación se volvería indispensable. La gente no solo la usaría, la necesitaría, pero cuando eso ocurriera, yo no podría controlar lo que pasara con los usuarios. Porque el crecimiento de algo así siempre exige un tipo particular de energía. No entendí exactamente a qué se refería.
Le pregunté quién era. El hombre levantó lentamente la cabeza. Por un instante la luz de una farola iluminó parte de su rostro, y entonces pronunció el nombre que muchas personas conocen por historias antiguas, historias que hablan de pactos, fortuna rápida y consecuencias que siempre llegan cuando uno menos lo espera. El charro negro. En ese momento debí haberme dado la vuelta y marcharme sin escuchar una palabra más. Pero el miedo al fracaso puede hacer que uno considere cosas que normalmente parecerían imposibles. Así que me quedé ahí, en medio de aquella calle moderna, escuchando cómo aquel hombre comenzaba a explicarme exactamente lo que ocurriría si decidía aceptar el trato que estaba poniendo frente a mí. Que durante varios segundos no pude decir nada. Solo estaba ahí, de pie frente a aquel hombre montado en el caballo negro mientras las luces blancas de los edificios reflejaban sombras extrañas sobre el pavimento mojado. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba pasando, porque la situación era tan absurda que parecía una escena sacada de una película extraña, pero al mismo tiempo había algo en su presencia que hacía que todo se sintiera inquietantemente real. Le pregunté qué quería decir exactamente con ese trato. El charro negro inclinó ligeramente la cabeza, como si ya supiera que yo haría esa pregunta. Luego miró hacia los edificios alrededor, como si estuviera observando el mundo moderno con una especie de curiosidad tranquila. Dijo que la tecnología había cambiado muchas cosas, pero que la naturaleza humana seguía siendo la misma. La gente siempre buscaba algo: atención, entretenimiento, una sensación de conexión. Explicó que las aplicaciones más exitosas no eran simplemente herramientas, eran necesidades. Algo que la gente revisaba al despertar, algo que no podían dejar de usar incluso cuando sabían que estaban perdiendo tiempo. Luego volvió a mirarme. Dijo que mi aplicación podía convertirse exactamente en eso, no solo popular, indispensable. Le pregunté cuál era el precio. El hombre acarició lentamente el cuello del caballo antes de responder. Dijo que el crecimiento vendría acompañado de algo más. Los usuarios no solo descargarían la aplicación, comenzarían a depender de ella. Cada actualización haría que pasaran más tiempo conectados. Cada función nueva los mantendría atrapados por más horas. Yo no tendría que hacer nada especial. Simplemente debía aceptar que el sistema crecería por sí solo, y cuando el momento llegara, él volvería para cobrar su parte. Recuerdo que en ese instante intenté racionalizar todo. Pensé que tal vez se trataba de algún inversor excéntrico o de alguien que estaba jugando algún tipo de broma elaborada. Pero entonces recordé las gráficas de descargas en mi ordenador, las reuniones incómodas con inversionistas, el miedo constante de que todo el proyecto se derrumbara. Así que hice algo que hoy todavía me cuesta admitir. Acepté. Lo dije en voz alta. El charro negro levantó lentamente una mano enguantada y tocó el ala de su sombrero como si estuviera saludando. Luego hizo girar el caballo. Antes de irse dijo algo que en ese momento no entendí completamente. Dijo que el mundo digital era uno de los lugares más fáciles para que algo creciera sin control, y que muy pronto lo comprobaría. Después desapareció al final de la calle. Esa noche regresé a la oficina intentando convencerme de que todo había sido una experiencia absurda provocada por el cansancio. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo que no esperaba. Cuando abrí el panel de estadísticas de la aplicación vi un aumento extraño en las descargas. No era enorme, pero era más grande de lo normal. Pensé que tal vez alguna campaña publicitaria tardía estaba dando resultados, pero el crecimiento continuó durante los días siguientes. Las descargas se duplicaron, luego se triplicaron. En menos de 2 semanas la aplicación estaba apareciendo en las listas de tendencias de varias tiendas digitales. Los inversionistas empezaron a llamarme nuevamente. Medios tecnológicos comenzaron a escribir artículos sobre el crecimiento inesperado de la plataforma. En un mes superamos el 1.000.000 de usuarios. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido, y aunque parte de mí estaba emocionada, otra parte comenzaba a sentir una incomodidad difícil de explicar. Porque el comportamiento de los usuarios era extraño. Las estadísticas mostraban que la gente pasaba cantidades absurdas de tiempo dentro de la aplicación. Horas, a veces más de 8 horas al día. Al principio pensé que era un error de los datos, pero los informes seguían mostrando lo mismo. Los usuarios abrían la aplicación decenas de veces al día. Algunos prácticamente no se desconectaban. Los foros comenzaron a llenarse de comentarios de personas diciendo que no podían dejar de usarla, que cada vez que intentaban cerrar la aplicación sentían la necesidad de volver a abrirla. Pensé que era simplemente un efecto psicológico normal en redes sociales, hasta que empezaron a aparecer mensajes más inquietantes. Usuarios que decían que estaban dejando de dormir. Otros que hablaban de una sensación extraña cuando estaban desconectados, como si algo los empujara a volver.
Intenté ignorarlo. El crecimiento de la empresa era enorme. Las inversiones llegaron, las oficinas se expandieron, los medios hablaban de nuestra aplicación como el próximo gran fenómeno digital, pero las cosas empezaron a volverse más perturbadoras cuando algunos usuarios comenzaron a enviar correos extraños al soporte técnico. Uno decía que llevaba 2 días sin salir de su habitación porque necesitaba seguir conectado. Otro aseguraba que había perdido su trabajo porque no podía dejar de usar la plataforma. Al principio pensé que eran casos aislados, hasta que ocurrió algo que me dejó completamente helado. Una noche estaba revisando el servidor principal de la aplicación. Era algo que hacía con frecuencia para asegurarme de que todo funcionara bien con el aumento de usuarios. Mientras revisaba los registros noté algo extraño. Había una cuenta dentro del sistema que no reconocía. Un usuario que no aparecía en la base de datos original. No tenía correo registrado. No tenía información personal, pero estaba conectado constantemente. Siempre. Las 24 horas del día. Pensé que podía ser un error del sistema. Así que abrí el perfil. Lo que vi me hizo sentir un escalofrío inmediato. El nombre del usuario era simple, solo una palabra, Charro. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Intenté eliminar la cuenta desde el panel de administración. El sistema no me dejó. Intenté bloquearla. El servidor respondió con un error que nunca había visto antes. Mientras intentaba entender lo que pasaba, la pantalla del ordenador cambió. Una ventana apareció sola en el monitor. Un chat interno de la aplicación. El usuario Charro estaba escribiendo. Las letras aparecieron lentamente en la pantalla. Decían algo muy simple. Buen trabajo. Sentí que las manos me empezaban a temblar. Miré alrededor de la oficina vacía. Eran casi las 2 de la madrugada. El mensaje continuó. Decía que el crecimiento estaba funcionando perfectamente, que los usuarios estaban cada vez más conectados. Luego apareció otra frase. Decía que las redes modernas eran como ciudades gigantes llenas de puertas abiertas, y que mi aplicación se había convertido en una de las más grandes. Intenté cerrar la ventana. No respondió. Entonces apareció el último mensaje. Una frase corta que todavía me provoca escalofríos cada vez que la recuerdo. Decía que muy pronto llegaría el momento de cobrar, y que cuando eso ocurriera, no serían los servidores los que dejarían de responder, serían los usuarios. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.